Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a una nueva sección que quiero probar, que es un poco por experimentar, a ver qué tal funciona, que es crear una serie de pequeñas píldoras hablando sobre diseño narrativo, poniendo ejemplos en juegos directos. Y para esta primera entrega me gustaría centrarme en un género que normalmente no suele ser muy narrativo, como es la estrategia en tiempo real, los RTS. Como verás, tengo en pantalla ahora mismo un juego que se llama Creciente Fértil, que es un juego indie que puedes descargar de forma gratuita en Itch.io. Te voy a dejar en la descripción el link para que tú también te lo puedas descargar y probarlo. Es un juego al que le estoy siguiendo la pista desde hace un tiempo porque es bastante interesante. Me gusta mucho el género porque me permite jugar de forma pausada e ir experimentando mientras de fondo me estoy escuchando un podcast o estoy escuchando una entrevista o algo que me interesa de audio. Entonces es una forma relajada de jugar y aprender en paralelo. El caso es que el juego es interesante porque está ambientado en un periodo que se llama Creciente Fértil, que es el surgimiento del periodo neolítico en la zona del norte de África, Persia y toda esa zona. Y lo que está bastante bien es que los creadores, los desarrolladores han decidido ir publicando el juego en alfa a medida que lo van mejorando y van actualizándolo. De tal forma que es una forma muy interesante de que puedas seguir en la pista cómo es la creación de un proyecto. Entonces, ahora mismo te lo puedes descargar, puedes jugar alguna partida, echarle un vistazo y cada cierto tiempo, de forma automática, ellos irán actualizándola en la página de Itch.io, contándote las nuevas novedades, recibiendo el feedback de los usuarios y automáticamente cada vez que lo cargues, si hay una nueva actualización, se te irá mejorando. Entonces es curioso ver cómo va cambiando la interfaz gráfica, cómo van las estadísticas, incluso cómo se van adaptando en base a la jugabilidad y demás. Entonces quiero usarlo como ejemplo para que le eches un vistazo de cómo es un clásico juego de este tipo. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros como normalmente los juegos que son de estrategia en tiempo real. Normalmente tenemos una serie de personajes que suelen ser la forma en la que nosotros interactuamos con el medio. Suelen ser trabajadores a los que asignamos esas funciones, ya sea pues coger madera, minar oro y demás. ¿Qué es lo que tenemos entonces con las mecánicas? Que las mecánicas se basan en los personajes. Se asigna una función, un trabajo a cada personaje y ese personaje, digamos que puede actuar durante un tiempo haciendo una tarea mecánica en base a nuestros deseos. Si queremos que un trabajador se ponga a trabajar a cortar madera, pues le damos la orden. Si queremos que se ponga a plantar, le damos a ese mismo trabajador la orden y va a ir a sustituirlo. Hay veces que sí, que hay personajes que se van especializando, ya pueden ser los soldados no se ponen a cultivar. Básicamente, el objetivo siempre de este tipo de juegos es prosperar, extraer todo el material que hay en el entorno y mejorar no solamente nuestra población, sino sobre todo enfrentarnos a poblaciones enemigas. Bueno, pues en este caso, en el juego del Creciente Fértil, nosotros tenemos este grupo de personas donde tenemos simplemente una pequeña especialización. Tenemos estos que son los obreros, hombres y mujeres, que sirven exactamente para la misma función. Nos dan estos cuatro. Después tenemos un explorador y tenemos esta mujer embarazada con un niño, que es la que nos va a montar el campamento base. Entonces normalmente en estos géneros los personajes son anónimos. Sí, tienen una función, pero no tienen un rasgo de personalidad. No se remarcan con cinemáticas qué es lo que hacen, qué deseos tienen. No, porque estamos hablando tenemos una visión de la misma manera que la cámara está flotando desde arriba, nosotros a los personajes los vemos desde arriba. Simplemente cumplen una función, la función que queremos nosotros dentro del poblado. Y se manejan de forma masiva al grupo. Tú tienes al grupo de personajes, da igual sus deseos, da igual lo que quieran, pueden quedarse tranquilamente quietos porque lo único que me interesa es que a mí de repente les diga, venga, pues vas a cortar madera o vas a recolectar comida. De esa forma es como nosotros vamos relacionando lo que son los personajes con las mecánicas. Son entes vacíos, no tienen personalidad, no tienen deseos, no tienen objetivos, no tienen miedo. Esa es una de las mecánicas que tenemos con lo de los trabajadores. La base inicial suele ser eso, en este caso en el juego, es construir
un centro, del centro neurálgico de nuestra población, porque cuando nosotros establecemos ese centro, los demás individuos podrán recolectar materiales de donde sea y traerlo al centro y acumularlo. En este caso se está construyendo y da igual que ellos lo corten, que no van a poder entrar. Puedes darles órdenes para que ayuden a construir, porque de hecho me ha llegado ahora mismo el aviso de que mi hombre se está muriendo de hambre. Tenemos unas barras en la interfaz donde nos van explicando el estado de los recursos que tenemos. Estos hombres podrían llegar a construir todo tipo de fortalezas, crear zonas de barracas para atacar a los enemigos, etcétera. Bueno, el caso es que nosotros en el juego tendremos que seguir construyendo, digamos, gestionando los recursos. Entonces eso es lo importante, por eso no destaca una narrativa en sí, simplemente es la historia de nuestro poblado, de qué es lo que vamos a hacer. Otra de las mecánicas que tiene es una exploración. Si te das cuenta, aquí nosotros tenemos una zona grande, negra, donde no vemos lo que hay. Esa es parte de la intriga del juego, porque aquí no sabemos dónde están los recursos. En este juego en concreto, además, la partida, el escenario se genera proceduralmente, es decir, que el agua, la madera, las minas están dispersas, nunca sabes dónde están, siempre están cambiando. Pero es que encima además tienes una civilización rival que está escondida por aquí, que cada cierto tiempo va a lanzar a sus enemigos, a sus hombres contra nosotros. Que es una forma también de meterte prisa, para que no te quedes aquí simplemente sin avanzar, sino que intentes crecer tecnológicamente para hacerle frente cuando llegue el momento. La partida en este caso termina cuando acabas con ellos. Entonces, recuerda que es un juego que está en alfa y se irá mejorando. Entonces, esa mecánica que tenemos nosotros de exploración, tenemos al explorador que nos permite ir, digamos, descubriendo qué es lo que se esconde por toda esta zona. Para nosotros a nivel psicológico, lo que es la exploración tiene un componente de misterio, e incluso a veces, si se potencia mucho, beneficia al terror, porque nosotros no sabemos qué es lo que hay en esta zona y lo rellenamos con nuestra mente, con nuestros miedos, y a lo mejor esperamos que, ves que aquí por ejemplo hay una mina y de repente te empiezas a pensar que a lo mejor aquí hay otra mina, sigues buscando, sigues teniendo la esperanza, pero vas con cierta tensión por si acaso encuentras un enemigo. En este caso no se potencia ese miedo. ¿Podríamos llegar a crear un juego de terror de esta forma? Pues sí, podría ser interesante. Hay juegos que son de estrategia, de gestión de recursos. Te pondré el enlace por aquí abajo, porque ese sí también era muy divertido, en el que tú lo que estabas gestionando es una población steampunk contra la avalancha de hordas de zombies. Y eso sí, es cada cierto tiempo salta una alarma y recibes unas pero exageradísimas las hordas, y te crean brechas, y eso sí que ya es muchísima más tensión comparado con el ritmo de juego. El caso es ese, que nosotros tenemos a este personaje que nos va abriendo la brecha, nos va desbloqueando lo que es el camino, y aquí está la población. Que te decía, en cuanto me ven a mí, me matan. Estas son básicamente las mecánicas que tiene este tipo de juego. No hay cinemática. A lo mejor tienes una pequeña historia donde hay personajes que tienes pequeños diálogos. No es el caso de este, al menos todavía. No sé si en un futuro lo cambiarán. Pero el género normalmente se basa en esto, en simplemente ir mejorando. Básicamente no hay una historia implícita dentro de la narración. Simplemente es el género donde nosotros vamos mejorando, vamos lanzando y demás. Sin embargo, sí te quiero enseñar ahora mismo un ejemplo de juego en el que, a pesar de ser de este mismo género, consigue darle un giro a las mecánicas para poder contarte una historia. Y el juego es el Warcraft 3 en este caso. Blizzard se fue especializando durante mucho tiempo en crear juegos con trama y muy interesantes. Este juego es de principios de los 2000, 2003 creo recordar. Y precisamente, a pesar de ser el género como la estrategia en tiempo real, como te enseñaba antes, consiguió meterle una trama muy interesante, sobre todo mezclado con la mecánica. Y déjame que te lo enseñe.
A la hora de arrancar el juego, nosotros tenemos una especie de campaña de prólogo que es manejando a la Horda, los que son los personajes de los orcos. En ese prólogo, pues nos empiezan a introducir en el universo de Warcraft y además nos sirve como tutorial, nos explican qué es lo que tenemos que hacer para seleccionar un personaje, controlarlo, llevarlo para allá, para acá. ¿Qué ocurre? Que lo interesante de ese prólogo es cómo te empieza a contar, ves, como con cinemáticas, te empieza a presentar lo que es el universo, pero sobre todo se centra al principio en un único personaje. Pero ese personaje sí lo define. No es como en el Creciente Fértil, donde teníamos personajes abstractos, sino que en este caso nos presenta mediante cinemáticas y diálogos al personaje heroico. ¿Qué especie de pesadilla ha sido esa? Aquí nos cuenta la trama, básicamente. Llega un profeta y nos da su visión de su misión, nos entrega el objetivo que tenemos que cumplir. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en el juego, siguiendo las órdenes de ese profeta, en realidad el profeta lo que nos está haciendo es decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el juego. Entonces el profeta dice, síguenos. Bueno, pues te explica el juego. Pulsa en él y muévete hasta ese sitio. Sigue avanzando hasta donde está. Muy hábil. Pero el campamento orco está muy lejos todavía. Para llegar al siguiente... Muy bien. El camino que lleva hasta el siguiente estandarte pasa por una zona negra. Verás que la zona negra retrocede a medida que Thrall la atraviesa. Así se reflejan las zonas que has explorado. Si te das cuenta, está explicando lo que te decía antes de lo que es la niebla de guerra, que es como se llama esa mecánica, en la que tenemos el mapa completamente oscuro, no sabemos lo que hay, y sin embargo en el minimapa sí es donde nos van enseñando lo poco que vamos descubriendo, y a medida que vamos avanzando se va retrocediendo. Vale, pues de esta forma a nivel narrativo nos está contando dentro de una mecánica del juego que... Fíjate que en el Creciente Fértil nadie nos explicaba lo que teníamos que hacer. En este caso, esconden lo que es ese tutorial en base a la narrativa. Nos presentan a un personaje, que ese personaje cumple la función de mentor y entonces nos empiezan a meter dentro de lo que es la aventura. Como este héroe en sí no cumple las funciones de campesino como en el Creciente Fértil, ni va a hacer las labores si nosotros pulsamos en los árboles y en las minas, no va a hacer nada porque su función es más de guerrero, más para entrar a combatir con el enemigo, y esas son las opciones que tienes aquí siempre para luchar. Sigue, pues a pesar de eso necesita del apoyo de los otros personajes secundarios, que en este caso son los que están en los campamentos, en este caso los campamentos orcos. A diferencia del Creciente Fértil, el Warcraft sí es un juego que es mucho más bélico, se centra más en el combate. Creciente Fértil intenta ser un poco más equilibrado en lo que es la gestión de recursos, la construcción y demás. Eso no quita que el Warcraft 3 tenga también todas esas mecánicas, lo único que está más potenciado lo que es la estrategia bélica. Bueno, esto es lo que es el tutorial. Si yo continúo, aparte de haberme enseñado cómo matar y demás, ya lo siguiente sería enseñarme cómo gestionar a los hombres y demás. Pero bueno, eso no es lo que te quería enseñar en sí. Esto es el prólogo, lo llaman ellos el prólogo para introducirte dentro de la historia. Que la historia es que a los orcos de repente reciben una misión mística en la cual les advierten que va a llegar un gran mal. Los orcos sí escuchan la misión, pero es los humanos quienes no lo escuchan, y por eso de repente nos ponen en el segundo, aquí en la segunda campaña empezamos a manejarlo todo desde el punto de vista de los humanos. Ahí es donde está lo interesante. Tenemos los personajes definidos ya por clanes, por características. De hecho, no es lo mismo jugar con los orcos que con los humanos. Y eso ha sido un rasgo que distingue los juegos de estrategia de Blizzard. Tenemos el StarCraft, y el StarCraft, desde los juegos de los 90, desde el primer StarCraft, también incluye mucha más narrativa, usando las mecánicas como lo usaban en este caso el Warcraft 3. Y es muy interesante porque también nos permite el cambio de facción, nos permite cambiar el punto de vista también de la historia.
De repente ya los orcos tienen esa visión mística y sin embargo los humanos que van a lo suyo entran a saco intentando destruir todo lo que encuentran porque consideran que el enemigo es el enemigo y no se puede dialogar con él. Bueno, pues eso es el cambio de punto de vista, también es uno de los puntos interesantes que puede tener este género. Es decir, que los actos y unos eventos que pueden ocurrir en el juego no se vea ni se interprete de forma igual si estás eso con un bando o con otro. Vale, pues nosotros desde el punto de vista de los humanos vamos a manejar al príncipe Arthas, que siempre es el elegido, el guapito, el clásico, que siempre eres el Aladín del bien, para ir a defender a unas poblaciones de un ataque orco. Evidentemente este personaje no tiene la misma información que tienen los orcos y lo que hace es que actúa en base a sus propias creencias fanáticas, que es los orcos son malos y hay que acabar con ellos. Entonces nos empiezan a introducir en la historia desde ese punto de vista, de tenemos que coger a los personajes y dirigirlos hacia el combate. Entonces en esta primera misión tenemos que llegar hasta una población para acabar con esa amenaza orca. Por el camino vamos descubriendo el entorno, no hay amenazas todavía, no nos centramos todavía en la gestión de recursos, sino simplemente nos está introduciendo en el universo. Por el camino es posible que nos encontremos amigos, que se unan a nosotros. El ataque ya ha empezado. ¡A las armas, hermanos! Entonces nos plantean, como estamos viendo todo desde el punto de vista del príncipe Arthas, nos plantean que los orcos directamente son malos y están arrasando y matando civiles. Y para eso nos lo presentan, la situación nos ponen un combate donde evidentemente vamos a ganar, pero nos están introduciendo en ese conflicto que hay, que es que los orcos están arrasando y tenemos que darnos prisa creando un ejército para hacerle frente. Más adelante, cuando ya seguimos avanzando en la historia, nos presentan otros personajes secundarios y de poder, otros héroes. En este caso nos presentan el personaje de Jaina, un personaje secundario femenino que es una hechicera de gran poder, que lo que en principio viene a ayudarnos porque nosotros somos el príncipe. Entonces nosotros avanzamos en la historia, vamos encontrándonos con más aliados como es el Jaina o Uther, que es la figura del mentor, del paladín mentor del príncipe. Llega un punto en el que se tienen que enfrentar a un dilema. Y es que hay una población que está envenenada. Y si esa población termina por morir, se va a alzar como muertos vivientes. Entonces se produce la primera gran división que hay entre los personajes. Que es que el príncipe Arthas decide que hay que masacrar a la población antes de que se conviertan en zombies. Y Jaina y Uther, el paladín, que están en contra de hacerlo, porque le parece una salvajada. Entonces el jugador tiene que usar al personaje del príncipe para masacrar a la población antes de que se conviertan en zombies. Esa orden si lo fueras. ¿Tengo que considerarlo como un acto de traición? ¿Traición? Has perdido el juicio, Arthas. ¿Tú crees? Fíjate que las herramientas que utiliza para contar todo esto es una cinemática, donde simplemente tienes planos de la acción de los personajes y un retrato donde están ellos hablando. Sin embargo, la trama va avanzando porque el dilema es importante. El dilema es masacrar a inocentes que se van a convertir en asesinos o esperar a que se conviertan en asesinos para que puedan incluso superarte el número. Y eso es lo que provoca la división entre los personajes y hace que de repente el juego ya no sea solamente un juego de blancos y negros, sino que tus aliados se vuelvan incluso en tu contra. Y eso es lo que le da trama, eso es lo que le da interés a la historia. Y entonces, después de ese momento donde la cinemática nos ha presentado el dilema, es cuando nosotros tenemos que conseguir ese objetivo. Y el objetivo es el siguiente. Tenemos una población con nuestros hombres trabajando y cogiendo oro, aquí talando árboles, porque lo que nos interesa es ir creciendo en fuerza y en poder. Fíjate que las únicas tropas que tenemos nosotros son estas de aquí. Y si te das cuenta en el mapa, aquí ahora mismo nosotros no tenemos la niebla de guerra tal cual, solamente por un rinconcito que no conocemos todavía aquí abajo. Sino nos indican dónde están las casas
que tenemos en la población, porque en teoría, en la trama, nosotros ya conocemos esta población. Con lo cual, la mecánica, en lugar de cumplirse tal cual la niebla de guerra sea completamente oscura, simplemente nos pone esta pequeña sombra, ese velo, donde conocemos lo que hay, pero no sabemos si hay algún enemigo que está ahí. Entonces, en este caso, la mecánica se adapta para seguir siendo fiel a lo que está ocurriendo. Entonces, lo que tenemos que hacernos en este caso es avanzamos con los personajes y tenemos que llegar hasta las casas más cercanas para ir matando a los aldeanos que tienen la plaga. El caso es ese, que nosotros como jugadores nos tenemos que plantear lo siguiente: queremos matar a inocentes, queremos purgarlos para evitar un mal mayor, o preferimos esperar simplemente fortalecerlos para no cometer un asesinato. Bueno, pues eso es lo interesante de este desafío en este nivel, que como verás, el Creciente Fértil no tenía ningún tipo de duelo moral, y sin embargo en el Warcraft 3 tenemos esta escena, este nivel, donde tenemos que, de hecho, nosotros para atacar simplemente seleccionábamos con el botón derecho a la unidad. Aquí si seleccionamos esto, los hombres no desean atacarlo, no desean romperlo, tenemos que darle nosotros de forma explícita la orden de atacar casa. Es una pequeña molestia a nivel mecánica porque tenemos que estar constantemente dando eso, pero esa orden, pero nos permite meternos más todavía. De nuevo, aquí están estos enfermos, pero tenemos que darle la orden de venga, mátalo. Y bueno, de eso se trata. Esto es lo que te quería enseñar. Quería básicamente mostrarte los dos ejemplos de juego que, a pesar de ser del mismo género, tienen enfoques totalmente diferentes, y usando los pequeños elementos que tenemos como narrador dentro del mundo del videojuego, nosotros podemos crear juegos totalmente diferentes a pesar de tener la misma narrativa, la misma mecánica. Centrándonos en el mismo género, hay niebla de guerra, tenemos combates, tenemos gestión de recursos, pero si le damos ese twist, si le damos ese giro, metiendo personajes definidos, héroes, usamos cinemáticas con muy pocos recursos, nosotros podemos crear un juego muy interesante que además aproveche la mecánica. Los combates van a seguir siendo los combates iguales. Seleccionas los personajes, haces clic sobre el enemigo y ellos van a atacarlo. Pero el sentido que le da la narrativa es lo que marca la diferencia. ¿A quién estamos atacando? ¿A un demonio o estamos atacando a nuestros civiles? A gente inocente que se va a convertir en zombie y va a crear una horda que nos va a arrasar. Esa es la fuerza de la narrativa, y espero que esto te haya servido como ejemplo para ver cómo puedes crear juegos mucho más interesantes si usas diseño narrativo. Bueno, pues eso es todo. Al final quería hacer un vídeo pequeñito, mucho más corto, pero como hay cositas que ver de cinemáticas, entiendo que al final se haya ido un poquito más de tiempo, pero bueno, al menos espero que te haya servido para darte ideas a la hora de crear tus propios juegos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.